Buenas Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. 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 Bienvenidos. 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 Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Así que coge tu Biblia y abre tu corazón. Y prepárate para entrar en la presencia de Dios. Para cantarle, adorarle, para escucharle y amarle. Y muchísimas cosas más. ¿Está prohibido? Ser un espectador. no. Hemos venido a aprender. Somos discípulos. Seguimos las huellas de nuestro Maestro. y aunque estemos lejos, no estamos solos. Porque mientras estamos con Él, Somos Iglesia. Somos Iglesia. Somos Iglesia. Somos Iglesia. somos Iglesia. Somos Iglesia. Bienvenidos Iglesia, esperamos que hayáis tenido una buena semana. Una de las recomendaciones que os vamos a dar es que tengáis una Biblia a mano porque la vais a necesitar. Otra es que os pongáis cómodos pero no demasiado para no dormiros. Y ahora os voy a leer un texto que está en Salmos 51 y el 15, que dice: Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Y pues ahora vamos a orar. Pues gracias papá por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de poder hacer esta reunión y te quiero pedir que pues tú bendigas toda la reunión y que todo vaya bien, papá, que abras nuestro corazón, que lo prepares para escucharte a ti y que en este tiempo de alabanza pues que tu presencia pueda llenar cada casa y cada lugar y que podamos salir diferentes. En tu nombre, amén. Pues ahora os dejamos con el grupo de alabanza. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, oh Dios. Y he podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tu presencia, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios.
tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de queremos gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy a inúndanos, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. Oh, completamente a ti. Completamente a ti. Y aquí estoy con manos atadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos atadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy,
Buenos días, Iglesia. Es para mí una satisfacción el poder estar aquí esta mañana de una forma diferente, pero todos juntos alabando a nuestro Dios. Y bueno, ya hemos tenido una primera parte de adoración y vamos a tener una siguiente parte de adoración. Y es bueno tener nuestro corazón preparado, porque es verdad que muchas veces cantamos y puede ser que, bueno, si os pasa como a mí, que os gusta cantar, pues te introduces en la canción, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que hay veces que no todo se puede cantar, y yo hace tiempo que sí que me miro lo que canto, y la verdad es que hay canciones que me tocan mucho el corazón, y hay otras que ni me atrevo a cantarlas, y el Señor sabe los motivos, ¿no? Pero en esta mañana hemos venido con la intención de alabar a nuestro Dios. Y yo os animo a que lo hagamos, porque verdaderamente nuestro Dios se lo merece. Y muchas veces uno puede pensar, bueno, no estoy en el mejor momento, no estoy pasando las mejores circunstancias, ¿no? Pero eso no quita para que nosotros vengamos a darle gloria a nuestro Señor. A mí me gusta mucho recordar el versículo de Lamentaciones, que dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y bueno, estamos de estreno, ya lo he dicho alguna vez con vosotros, estamos de estreno, y eso es así cada día que nos levantamos, ¿no? Estamos agradecidos a nuestro Dios. Y yo en este último tiempo sí que es verdad y lo he compartido con mi familia, ¿no? Que bueno, no venimos a adorar a Dios por cómo estamos o nuestras circunstancias o en el momento que estamos viviendo. Venimos a adorarle a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que sigue haciendo, y la verdad que esto te anima y te impulsa a adorarle, porque hay tantos motivos por los que estar aquí que, bueno, no nos podríamos cansar de hacerlo. Y el Salmo 106 dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no sé vosotros, ¿no? Pero esto a mí me impulsa cada día a caminar, saber que el Señor, bueno, tiene misericordia de mí. En su gracia Él ya ha cubierto mis fallos, que el hecho de pensar de que Él me ama, que a pesar de lo que yo soy, Él está ahí, Él en cualquier circunstancia, y de hecho no es que todos hemos pasado por malas circunstancias, pero sí que es verdad que en momentos difíciles yo me he dado cuenta de que lo miraba a Él y Él no cambiaba. O sea, podía ir con lágrimas o con alegría, podía al acabar el día o al empezarlo, me dirigía a Él y estaba ahí, estaba tal cual. O sea, y eso para mí ha sido muy bueno, así que un momento en el que uno decide amar a Dios y no dejarlo. O sea, hay una canción que me impacta mucho, no la conocemos, creo, en la iglesia. Bueno, no, en la iglesia no la hemos cantado nunca, pero es una canción que desde que la oí me impactó y me la pongo muchas veces, ¿no? Y dice, la letra dice: si decidiera dejar mi fe y nunca más confiar en Él, no tengo a dónde ir. Y me impacta mucho decir eso, porque es verdad, cuando uno deja un camino es porque elige seguir otro mejor, se supone. Y la verdad es que en cualquier momento de mi vida y en cualquier circunstancia me he mirado alrededor y no tenía mejor camino. O sea, elegí estar con Él y es por eso que en esta mañana vengo a adorarle, venimos todos a adorarle y a darle gracias por lo que Él es y por lo que representa en nuestra vida. Así que adelante, hermanos, y sigamos adorándole en esta mañana. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Santo.
Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Yo creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Ante el trono del gran Dios tengo un perfecto defensor, un mediador de amado amor que siempre aboga allí por mí. Grabado en sus manos estoy y escrito en su corazón. Vive en el cielo el Salvador, me guarda un sitio junto a sí, me guarda un sitio junto a sí. Si Satanás me hace buscar la culpa que hay
satisface al justo Dios, mirarle y perdonarme a mí, mirarle y perdonarme a mí. Si Satanás me hace buscar la culpa que hay dentro de mí, alzo la vista y ahí está quien al pecado puso fin. Mi alma es libre y es así porque mi Salvador murió, le satisface al justo Dios, mirarle y perdonarme a mí, mirarle y perdonarme a mí. Y aquel cordero que murió es mi justicia y perfección, el inmutable y gran yo soy, el Rey de gracia, gloria y paz, y uno con él soy inmortal. Su sangre mi alma redimió, mi vida escondida está con el Jesús mi Salvador, con el Jesús mi Salvador, y uno con él soy inmortal. Su sangre mi alma redimió, mi vida escondida está con el Jesús mi Salvador, con el Jesús mi Salvador. Uno con él soy inmortal. Su sangre mi alma redimió, mi vida escondida está con el Jesús mi Salvador, con el Jesús mi Salvador. Hola Iglesia, quería mandaros un saludo de amor a vosotros para que sepáis que os tengo presente, que os recuerdo, que os quiero, que sois de bendición en mi vida, que soy feliz con todo lo que el Señor me da, a pesar de, y siempre me recuerdo el Salmo 23 de mi madre, era el Salmo de mi madre y lo apropié mucho para mí. También me hace bien el versículo del ciervo que clama brama por agua. Así me veo yo, que clamo al Señor y sin contarle lo que me pasa, porque Él me conoce, me entiende más que nadie. La vida es una lucha, pero teniéndole a Él, pues podemos seguir adelante. Soy feliz también por mi marido, mis hijos, y el Señor me bendice mucho. Y a pesar de las pruebas que Él permite que pase, pero siempre ha estado a mi lado y nunca me ha dejado y no me he sentido desamparada. Os quiero, os tengo presentes y ganas de podernos abrazar todos juntos. Adiós. 1 y 2 y 3, acción. Hola hermanos, esperamos que estéis pasando un tiempo precioso en esta reunión online que tenemos. Ahora vamos a recordar
y a compartir la cena del Señor. Nos gustaría que compartierais también con nosotros en casa. Si no lo tenéis preparado, lo podéis ir a buscar. Y vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo 26, 26 al 29. Y dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias, Ana. Pues qué privilegio, ¿no?, que tenemos de poder compartir esta mesa después de 2000 años. 2000 años han pasado. Pero tenemos el testimonio del Señor, su propia voz. Y esto es maravilloso. Y no solo el testimonio del Señor, el que está escribiendo este texto es un testigo real. Está Mateo dando testimonio también de lo que compartieron en ese momento cuando se instituyó la Cena del Señor. Un privilegio que nos ha dejado el Señor para nosotros, para que ahora nosotros también, en una comunión perfecta con el Señor, porque Él está aquí con nosotros, compartiendo esta mesa, con nuestra familia, la familia que es más directa. Por eso el privilegio de estos tiempos, en los que nos permite estar en una comunión íntima, compartiendo lo que el Señor nos ha regalado. Y también compartiendo incluso con el mundo entero. Este es el mayor de los privilegios. ¿Y qué es lo que compartimos? Pues la persona de Jesucristo, su obra, su ministerio, y es algo que lo hacemos cada domingo, pero cada día tiene una connotación especial, ¿no? Y todo ello gracias al Señor, que nos ha permitido alcanzar una salvación maravillosa y nos ha permitido que sus promesas se hagan reales. Como hemos leído en el texto, la beberemos de nuevo con Él cuando en el tiempo futuro estemos con Él. Es una promesa que nos da aliento, que nos da alegría. Y ahora yo os invitaría a que compartiéramos esta mesa con este pan, con este vino, este pan que es símbolo de este cuerpo, como el Señor hizo, que lo partió. Y dijo que tomáramos de Él mismo. Y así vamos a hacerlo. Cogemos el pan y ahora hacemos una oración de gratitud, diciéndole al Señor que le damos gracias por este pan, por este vino que es su pacto, un pacto que ha perdurado en el tiempo y que perdurará para siempre, porque cuando estemos con Él seguiremos tomando esta copa y este pan en su presencia. Y queremos darle gracias al Señor por darnos el privilegio de poder estar en una comunión perfecta todos juntos, y esta invitación es para todo el mundo. Por eso tomamos este pan y tomamos este vino dándole gracias al Señor. Amén. La llum fa molt temps que ja no brilla, el cor ha deixat de bategar. A casa només hi ha lloc pels dubtes, no hi ha fe, ja ningú et fa cas. Potser això és només per bojos, però jo vull seguir endavant. No importa el que diguin els altres, jo ho crec.
Potser això és només per bojos, però jo vull seguir endavant. No importa el que diguin els altres, jo ho crec, tu per mi ets real. No vull cap més tresor, ara tinc el teu favor. Nadarem a contracorrent, el nostre destí avui ets tu. Anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús. Nadarem a contracorrent, el nostre destí avui ets tu. I anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús. Inunda els nostres cors amb el teu esperit. Inunda els nostres cors amb el teu amor. Inunda els nostres cors amb el teu esperit. Inunda els nostres cors amb el teu amor. Potser això és només per bojos, però jo vull seguir endavant. No importa el que diguin els altres, jo ho crec, tu per mi ets real. Nadarem a contracorrent, el nostre destí avui ets tu. Anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús. I nadarem a contracorrent, el nostre destí avui ets tu. I anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús. Proclamant el nom de Jesús. Proclamant el nom de Jesús. Qué guay está siendo el culto de hoy. Esperamos que os esté gustando, igual que estamos disfrutando nosotras. Recordad que esta tarde vía Zoom hay una conferencia de por qué debería creer lo que dice la Biblia con nuestro amigo Dani Zopetti a las 6. Estar muy atentos a las redes sociales por si hay algún cambio en los horarios y por si no nos seguís, está el link en la cajita de descripción aquí abajo. Así que ahora seguimos con nuestro culto online. Hola Iglesia, ¿cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de esta nueva reunión, tanto de los tiempos de alabanza como de cada una de las participaciones. Y gracias por participar, de verdad que es increíble escuchar lo que Dios os ha dado, y quiero que esto nos anime, que podamos entender que todos tenemos la capacidad de reflejar a Dios. Cuando abrimos nuestra boca, cuando no escondemos lo que Dios nos ha dado bajo tierra como ese tesoro, sino que lo mostramos, lo ponemos en la luz. Todos tenemos algo que decir, es decir, todas las participaciones, tanto las más cortitas que eran los saludos, como otras más elaboradas, de verdad tenéis mucho que decir y quiero animaros a seguir compartiendo porque es increíble. Y aprendimos el primer día, hace 2 semanas, cómo Jesús también tuvo que crecer, que tuvo que asumir esas primeras veces donde no lo haría con la misma perfección que cuando ya tenía 30 años y empezó el ministerio, sino que empezó como un bebé y que paso a paso fue creciendo, que en una etapa pues no haría las cosas de forma tan erudita y necesitaría ayuda pues para caminar, para aprender a leer, para un montón de cosas. Y no era malo, no pertenecía a la naturaleza caída,
sino que es algo saludable, deseable y no hay nada de lo que avergonzarse. Así que ánimo, no importa que a lo mejor otro pues pudiera comunicar lo mismo con otras palabras o más elaborado, sino lo importante es que estamos abriendo nuestra boca y permitiendo que Dios use nuestras vidas como un canal para manifestarse a este mundo. Así que ánimo, siembra la semilla, ¿no? Pongámonos cada uno de nosotros en funcionamiento, porque veremos grandes cosas. Ya hablábamos la semana pasada de cómo Jesús, antes de realizar ningún milagro, antes de dar ninguna enseñanza y de empezar a desplazarse pueblo por pueblo para predicar, vivió 2 experiencias que marcaron profundamente toda su etapa de ministerio hasta el final, y cómo esas 2 experiencias protegieron su corazón ante todo ataque, dándole seguridad, afirmación e identidad, de manera que él pudiera hacer su ministerio en las mejores condiciones. Hablábamos de que la semilla no tenía que ser plantada en cualquier tierra, sino tenía que ser sembrada en una tierra que estuviera bien abonada, bien regada, una tierra que tuviera nutrientes, de manera que la semilla tuviera las mejores condiciones para poder crecer de la mejor manera, de forma saludable y dar un mejor fruto. Y hablábamos de que esas 2 experiencias eran esas condiciones en la cual si uno es sembrado allí, le proporciona ese entorno seguro de afirmación que le permite realizar ese crecimiento de la mejor manera. Y la primera de esas experiencias que comentamos la semana pasada era cómo Jesús descubrió esa identidad como Hijo de Dios, y que eso proporcionó ciertas características al ministerio de Jesús, al corazón de Jesús, que le ayudaron en todo su ministerio, y que la palabra Padre y la palabra Hijo resonaron en la boca de Jesús más que ninguna otra palabra en los evangelios. Y el hecho de ser Hijo de Dios, en primer lugar, proporcionó a Jesús identidad. Y hablábamos de cómo esa identidad como hijos de Dios nos puede ayudar a protegernos ante todo ataque interno, en esos momentos en los que nos autoboicoteamos, ¿no? Y empezamos a dar lugar a esos pensamientos de que no somos dignos de ser hijos de Dios, con qué autoridad vamos a presentarnos delante de la gente para predicar o para hacer lo que sea, con lo imperfectos que somos o con los pecados que no somos capaces de superar. Y hablábamos de que esa identidad como hijos de Dios nos da seguridad para continuar adelante aun siendo imperfectos. Y hablábamos de que estamos aquí porque Dios vino a buscarnos, no porque nosotros le buscamos a Él, que no somos un error ni un accidente, sino que fuimos deseados por Dios. Y no pueden existir padres por accidente. Tú puedes ser padre sin proponértelo, sin tener una planificación, sin tener ningún tipo de deseo al respecto, tener una noche loca de pasión con tu mujer o con cualquier otra, y puede quedar embarazada y puedes llegar a ser padre sin ningún tipo de razón de deseo que lo promoviera. Sin embargo, no existen padres adoptivos por accidente. Hay que hacer todos unos trámites, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, toda esa frustración por la complejidad de la burocracia, pero por el deseo de llegar a tener ese hijo uno permanece. Y todo el Antiguo Testamento es todo el tiempo que duraron los trámites que realizó Dios para podernos adoptar y tener como sus hijos adoptivos. Y finalizó cuando pagó el precio enviando a Jesús para ocupar nuestro lugar en la cruz. Pero Dios más que nadie sabe lo que cuesta adoptar a un hijo. Y eso no puede ocurrir por accidente. Dice la Biblia que los hijos de Dios no nacen ni por deseos naturales, ni por herencia genética, ¿no? Por la sangre o por voluntad humana, sino que nacen por iniciativa de Dios. Y aquí estamos. Y hablamos también que el hecho de esa identidad nos da seguridad en el hecho de que no somos una carga, una molestia para Dios, que nuestras imperfecciones no molestan a Dios, sino que Él celebra nuestra vida y que hizo una fiesta cuando nacimos y que hizo una gran fiesta cuando nacimos de nuevo, y estuvimos mirando un poco Lucas 15 al respecto, y que Dios camina con nosotros y nos ayuda con nuestras imperfecciones y a luchar contra esos pecados, a seguir adelante. Y hablábamos también que no somos siervos, que aunque nuestra relación con Dios implica servicio, no nos relacionamos con Él como si fuera un amo, sino como un padre.
y que el servicio que hacemos en casa lo hacemos como hijos que están ayudando en las tareas que son necesarias en casa y en lo que el padre requiera, pero al fin y al cabo somos hijos y tenemos libertad de movimiento en la casa. Podemos entrar donde queramos y tenemos libertad de movimiento porque es nuestra casa, la casa de nuestro Padre, y así nos relacionamos con Él. Él hace fiesta al estar con nosotros. También el hecho de ser hijo de Dios proporciona a Jesús afirmación frente al juicio de los demás, una convicción inquebrantable de quiénes somos frente al juicio de los demás, porque nos van a poner en duda, querrán criticar, querrán minar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ponerlo en duda, sobre todo el diablo, y diciendo, oye, si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Y ese error de intentar demostrar nuestra identidad con las obras que hacemos. Y concluimos simplemente que no hacemos para ser, sino que hacemos porque somos. Y que nuestra identidad define nuestras obras. Y no al revés, no nuestras obras definen nuestra identidad, sino que porque soy hijo de Dios, tengo la confianza, tengo la seguridad de que puedo hacer esto que hago. Y no necesito demostrárselo a nadie, porque confío en que mi Padre me ha dicho que es así. Y también decíamos, entre ese ataque de duda, de cuando lo has intentado muchas veces y no consigues hacerlo bien, y que vamos fracasando y llevamos una etapa en que uno intenta hacer las cosas bien y no puede, y puede llegar a generarse esa duda, que te digan, oye, el hecho de que lo hayas intentado tantas veces y no lo consigas, ¿no te demuestra que esto no es para ti? ¿No deberías darte por vencido e intentar otra cosa? Y decíamos que cuando tenemos esa seguridad, esa afirmación como hijos de Dios, dices, no, yo continuaré haciendo esto porque mi Padre me ha dicho que yo puedo hacerlo. Y continuaré intentándolo hasta que lo consiga porque mi Padre me ha dicho que puedo. Y no voy a basar mi obediencia, mis obras, en mis emociones, sino en su palabra. Y por eso continuaré intentándolo. En último lugar, dijimos que el hecho de ser hijo de Dios proporcionó a Jesús ejemplo, un acceso a la profundidad del corazón de Dios para poderle ver tal y como es, pero no solamente verle, sino la capacidad de poder reproducir lo que él hacía. Y leíamos Juan 5, decir, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, y que todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, él lo hace también. Decíamos que el hecho de ser hijos de Dios nos permite acceder a una intimidad más profunda con Dios, que eso nos permitiera ver su ejemplo y entender que lo que yo estoy viendo de mi Padre, Él quiere que yo lo haga también. Ser hijos de Dios proporciona identidad, afirmación y el ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos. Y eso fue algo que Jesús estuvo reflejando en toda su etapa ministerial y que es un deseo de parte de Dios que nosotros vivamos de la misma manera. Y en el día de hoy me gustaría centrarme en esa segunda experiencia que Jesús también vivió y que marcó profundamente su ministerio de principio a fin, que estuvo presente en todo momento, en todas las enseñanzas, en los milagros que Jesús hizo, en todas sus obras, en todo momento. Esto que vamos a comentar hoy estuvo sosteniendo el corazón de Jesús y su capacidad para poder hacer las cosas. La gran pregunta al observar el ejemplo de Jesús y cuando entendemos que Dios nos pide imitar su ejemplo, la gran pregunta es, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo si esto es imposible? Leo los evangelios y todo parece imposible, tanto la restauración que Jesús hacía en las personas, el tema de las obras milagrosas, la sabiduría con la que Jesús hablaba, cómo trataba a la gente, me parece imposible para mí, para un hombre con mis incapacidades. Y precisamente lo que me encanta de Jesús es que Él no solamente te marca el camino que tienes que andar, sino que te da todo lo necesario para que puedas llegar hasta el final. Y esto es precisamente lo que Jesús recibió en esta etapa principal de su ministerio. Jesús no te pide algo que no te ha dado antes. Y no sé si algunos de vosotros habéis vivido esa experiencia de tener que despedirte de alguien. Tal vez porque has de marchar durante una etapa de la vida,
Tal vez algunos hayan emigrado de su país, a lo mejor han venido a España o han ido a otro lugar por motivo de trabajo o por otras razones, pero probablemente en todos los casos siempre tenemos que dejar a alguien atrás, a alguien que nos importa en muchas de las ocasiones. Y yo creo que es un buen deseo y una gran necesidad para todos en esos momentos es tener una buena despedida con esas personas. Hay personas que a lo mejor te marchas y no afecta tanto, ¿no? Pero hay gente que nos importa y que queremos tener esa buena despedida, ¿no? De poderle cara a cara dedicar unas palabras, tal vez decirle lo mucho que te importa, lo mucho que lo vas a echar de menos, o tal vez darle una palabra de ánimo, decir yo me voy a marchar, pero sigue adelante con esto, con esta otra cosa. Y queremos que sean palabras de peso, ¿no? Palabras importantes. Tal vez porque si no la vuelves a ver, tienes la confianza de que no hay nada pendiente a decir. Y pensando en el ejemplo de Jesús, puedo ver también que él tuvo que vivir una despedida. La última noche, antes de ser arrestado y posteriormente crucificado, él vivió una despedida con sus mejores amigos. Estaban cenando alegremente, celebrando la Pascua judía, y de repente en un momento se detiene y dice, me voy. Esta cena, esto que estamos haciendo, no podremos volver a hacerlo juntos hasta que vuelva en mi reino. Tengo que marcharme, es importante. Voy a morir en la cruz, luego voy a ascender al cielo y me voy. Y Jesús en esa última noche, me encanta que haya quedado registrado esa última conversación, esas últimas palabras que Jesús compartió con sus discípulos antes de ir a la cruz. Lo tenemos registrado en el libro de Juan, capítulos del 13 al 17, donde hay momentos de oración, donde hay momentos íntimos, donde hay momentos en los que Él les habla de lo que les va a esperar en el futuro. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué va a ser de ellos, ¿no? Si no está Jesús, ¿cómo van a poder seguir ese legado con la misma autoridad, con la misma capacidad? Y me doy cuenta de que Jesús no les dejó solamente su enseñanza, que era fundamental y son verdades, sino que Él les habló de una persona que iba a venir en su lugar y que les iba a acompañar y ayudar, y que era una persona que tenía las mismas cualidades que Jesús, y que caminar con Él, aunque tal vez no lo vieran físicamente como un hombre, caminar con Él sería lo mismo que caminar con Jesús. Y eso luego lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Jesús ya se ha marchado y se empieza a expandir la iglesia. Vemos como de repente las mismas cosas que ocurren en el libro de Hechos son las mismas cosas que ocurren en los evangelios. Y vemos como Jesús les pide algo impresionante. Les pide, oye, id a todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? Y está dándoles ese llamado. Y también cuando los enviaba de 2 en 2, oye, sanad enfermos, echad fuera demonios, proclamad que el reino de los cielos se ha acercado. Todo parece increíble y dices, oye, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y de repente Jesús no les habla de cómo van a hacerlo, sino de con quién van a hacerlo. Los discípulos en los evangelios no destacan por sus capacidades, no destacan por ser los mejores. De hecho, todo lo contrario. Los evangelios nos demuestran lo incapaces que eran los discípulos de hacer la obra que se les estaba pidiendo, y por eso lo increíblemente sobrenatural que es que el libro de los Hechos se desarrolle de la manera en que lo hace, pero porque no está basado en las capacidades de los hombres, sino en alguien que iba a acompañarles y con las mismas capacidades que Jesús. Y esa persona es el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios viviendo en nosotros y acompañándonos en todo momento. Jesús no solamente nos marca el camino a donde tenemos que ir, sino que nos da todo lo necesario para que podamos andar ese camino y llegar hasta el final. No nos deja en nuestras propias fuerzas, sino que nos envía su Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude en todas las etapas a llegar hasta el final. Es su presencia la que nos capacita, la que nos equipa para poder hacer las obras increíbles que Él nos pide. Tan increíble como imitar el ejemplo de Jesús y reproducirlo en nuestros días. Su presencia es la que nos capacita. Esto fue tan importante, es tan importante el encuentro con el Espíritu Santo,
que Jesús, al final del Evangelio de Lucas, en esas últimas palabras, esas últimas frases a sus discípulos, les dijo: ni se os ocurra marcharos de Jerusalén hasta que hayáis tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, hasta que no hayáis sido investidos de poder de lo alto, ni se os ocurra mover un pie de Jerusalén e iniciar el ministerio. Fue tan determinante que Jesús lo puso como un condicionante imprescindible para que ellos pudieran empezar el ministerio. Y vemos que Jesús lo vivió al inicio de su etapa ministerial, que nos hace pensar que nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús dependiendo solo de nuestras fuerzas, sin contar con la ayuda activa, diaria, en esa relación con el Espíritu Santo. Vemos en Lucas 3, en ese bautismo que comentábamos la semana pasada, cómo Jesús no solamente tuvo un encuentro con el Padre y que el Padre le dijo esas palabras: tú eres mi Hijo amado, de quien estoy verdaderamente orgulloso, sino que vimos que tenía ese encuentro también con el Espíritu Santo que descendía y permanecía sobre él. Y creo que sería increíble poder dedicar unos minutos también a observar cómo era la relación de Jesús con el Espíritu Santo y cómo afectó a Jesús y a su ministerio esa relación, de forma que podamos observar su ejemplo e imitarlo, de la misma manera que hicimos con Dios el Padre la semana pasada. Cómo ayudó a Jesús el hecho de ser Hijo de Dios, qué marcó la diferencia. Así me gustaría hacerlo con el Espíritu Santo. ¿En qué marca la diferencia el tener o no tener esa relación cuando intento seguir el ejemplo de Jesús? Y me gustaría comentar 3 aspectos. En primer lugar, el Espíritu Santo ofrecía dirección a Jesús, dirección. Y me encanta un versículo, es de mis versículos favoritos, de Romanos 8, versículo 14, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Lo que me hace recordar que uno de los privilegios, de los beneficios, de los regalos de ser hijos de Dios, es que yo puedo tener una relación con el Espíritu Santo consciente. Y veo el Espíritu Santo en estos primeros capítulos del libro de Lucas, que tiene el deseo de formar parte de la vida diaria de su pueblo, de los hijos de Dios. Y porque no es la primera vez que aparece el Espíritu Santo en el capítulo 3, cuando Jesús es bautizado y desciende. Hasta este punto el Espíritu Santo vemos cómo está deseando formar parte de la vida de las personas, transformándolo todo. Y si algo vemos es que desea meterse en la vida de las personas. Ya en el mismo capítulo 1, cuando profetizan la vida del nacimiento de Juan el Bautista, también nacido de una mujer estéril, y de cómo milagrosamente pues finalmente va a quedar embarazada. Y dice, este niño, Juan el Bautista, será lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Vemos luego en la siguiente escena cómo el ángel, anunciando a María cómo va a quedar embarazada de Jesús sin intervención de ningún hombre, y le dice, oye, ¿cómo va a ser? Oye, pues el Espíritu Santo te va a cubrir, te va a llenar el Espíritu Santo y vas a quedar embarazada de esa forma. Cuando María visita a su prima Elizabeth, dice que Elizabeth, al escuchar el saludo de María, fue llena del Espíritu Santo, y con ello fue lleno Juan el Bautista ya en el vientre de Elizabeth, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el mismo capítulo 1, versículo 67, tenemos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que de repente el Espíritu Santo lo llena y empieza a profetizar sobre la vida de su hijo, sobre el ministerio de Jesús, sobre lo que va a ocurrir en los siguientes días. Vamos al capítulo 2, y cuando van a presentar a Jesús al templo, se encuentran a un hombre llamado Simeón, que dicen que el Espíritu Santo está con él, y que movido por el Espíritu Santo, ese día concretamente fue al templo y se encontró con Jesús. Y una promesa que él había recibido años antes, de que no moriría sin haber visto al Salvador, se cumplió ese día. Y fue el Espíritu Santo que llamó la atención de Simeón y le dijo, oye,
Hoy es el día. ¿Sabéis qué significa Simeón? El que escucha a Dios. El que escucha. Y vemos cómo continúa todo esto hasta el capítulo 3. El Espíritu Santo queriendo formar parte de la vida diaria de las personas, transformando su día a día, guiándolos en todo momento. Y lo vemos así ya en el capítulo 4, justo la escena después del bautismo. Vemos a Jesús, capítulo 4, versículo 1 de Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, del lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, dice, volvió de allí y directamente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Fue llevado directamente, guiado. Y creo y tengo ese deseo como hijo de Dios, que no quiero vivir de coincidencias, no quiero vivir de simplemente interpretar pues si esto es la voluntad de Dios o no. Creo que la Biblia nos quiere hacer aspirar a tener una relación consciente con el Espíritu Santo, de forma que Él nos pueda dirigir, nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones, a tomar los mejores caminos, y que tengamos en cuenta su opinión, lo que Él quiere, lo que Él desea. Y es algo que vemos luego en el libro de los Hechos. Y no quiero meterme allí porque podría estar mucho tiempo, pero los ejemplos de Felipe, el ejemplo de Pablo, de cómo activamente el Espíritu Santo les decía, ves por aquí, o por aquí no, o aquí te prohíbo hablar. Y veo una relación muy activa, muy diaria. Y a mí, que mi padre se marchó y que para mí durante muchos años fue una llamada perdida, llamar a mi padre y nunca recibí respuesta. Descubrir este aspecto de mi relación con Dios, que no solamente yo lanzo la llamada, sino que Él me la devuelve, me contesta, me puede hablar, me puede dirigir, y que yo puedo ser consciente de que Dios no es una llamada perdida que no lleva a ningún sitio, sino que Él atiende el teléfono y responde, y no de año en año, sino que quiere y es su deseo hacerlo día a día. Me encanta este Dios, me encanta que sea tan cercano, me encanta que desee formar parte de mi día a día, y te invito a que aspiremos a eso. El Espíritu Santo es Dios, hace increíblemente cantidad de cosas en todo momento, pero desea hacer cantidad de cosas en todo momento en nuestras vidas, día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. El Espíritu Santo desea formar parte de cada actividad, de cada momento. Quiere que nos guiemos por convicciones. Tengo la certeza de a dónde quiere el Espíritu Santo que vaya. Y es una relación, con lo cual hay que dedicarle tiempo. No se puede ser simplista. Si no se puede ser simplista con las personas, que somos muy complejos y complejas, mucho más Dios. No podemos esperar ser simplistas con su voz, con su relación, porque Él tiene voluntad y puede hacer lo que quiera. Y veo cómo el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto. Y poniendo en contexto ese versículo de Romanos 8, versículo 14, que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Veo el versículo de antes, el 13, que dice, el 12 dice, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella moriréis, pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y eso tiene mucho sentido con el lugar a donde el Espíritu Santo dirige a Jesús, porque le dirige no a verdes prados y a lugares bonitos con mucho fruto y pajaritos, sino que lo envía al desierto para ser probado, para ser llevado al límite, para ser tentado, ¿no? ¿Qué podría tentar a Jesús? Pues nos lo encontramos aquí. Es algo que lo lleva a la máxima tensión a Jesús. Pero, ¿es gratuito esta prueba, este deseo del Espíritu Santo de llevar a Jesús al desierto? Porque sí. Vemos como el versículo 1 dice que Jesús entra lleno del Espíritu Santo.
Sin embargo, algo tiene que ocurrir en ese desierto, porque en el versículo 14, cuando Jesús vuelve a Galilea, hay un aspecto diferente, hay algo que ha cambiado. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Entró lleno del Espíritu Santo, pero algo ocurrió en ese desierto que le ayudó y le preparó, no solamente para ser lleno del Espíritu Santo, sino para poder andar en el poder, en la capacitación del Espíritu Santo. Veo el deseo del Espíritu Santo no solamente de dirigirnos a lugares, ¿no?, en las decisiones que tomemos como ministerio, como familia, en nuestro día a día, sino en mi propia relación con Dios. Cómo me ayuda el Espíritu Santo, cómo es Él quien decide lo que se tiene que trabajar en mi corazón, lo que tiene que estar, lo que se tiene que quitar, lo que tiene que ser restaurado. Y cómo el Espíritu Santo, al trabajar una relación con Él, nos puede ayudar en nuestra intimidad con Dios. Y Jesús también lo vivió, el trabajar nuestro corazón, ¿no?, en todas las áreas. Y Jesús entró al desierto y fue llevado al límite por el diablo. Y no voy a entrar en el contenido porque ya lo hablamos la semana pasada, ¿no?, queriendo demostrar por las obras su identidad. Pero veo cómo el Espíritu Santo forma parte activa, no solamente de llevarle a un lugar, sino de ayudarle a trabajar su corazón para que sea un vaso más útil, más preparado, para que sea un lugar donde la presencia de Dios se manifieste con mayor poder. De manera que quiero invitaros a buscar esta relación con el Espíritu Santo, a que podamos prestarle atención, podamos abrir nuestros oídos y darle tiempo para que Él nos hable. Es como una relación, hay que trabajarla y poco a poco iremos discerniendo mejor su voz, pero es imprescindible para que nos ayude a tomar las mejores decisiones como personas, como familia, como iglesia, pero también para que nos ayude en nuestro crecimiento personal, en nuestra relación con Dios, en las áreas que tienen que ser trabajadas, en los desiertos por los que tenemos que pasar, que sea Él que nos lleve, porque si Él nos ha hecho entrar en ese desierto, va a ser Él quien nos va a sacar de allí, y saldremos diferentes. Y Jesús entró lleno, pero salió con el poder, salió renovado, reforzado de esa prueba, preparado para lo siguiente que venía. El segundo punto, el segundo aspecto que destaca de la relación de Jesús con el Espíritu Santo es el poder. Dice que volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo, y esta palabra poder del versículo 14 del capítulo 4 de Lucas es muy interesante. Es la palabra dunamis, de donde viene nuestra dinamita, y esta palabra dunamis es la palabra de ser capaz, de ejercer una obra eficaz, de tener fuerza en gran medida y de tener potestad para poder hacer algo. La palabra dunamis habla de poder, pero no pensemos en este poder mágico de colores y de rayos que salgan de los dedos, sino está hablando del dunamis, de la capacidad de poder hacer una obra eficaz, de gran potencia, de gran fuerza y con potestad, con autoridad para poder realizar eso que estás haciendo. Dunamis, poder. Y fue lo que el Espíritu Santo proporcionó a Jesús, porque las obras que Jesús hizo en su etapa ministerial las hizo como hombre en dependencia del Espíritu Santo. Como hombre era incapaz de hacer lo que estaba haciendo, pero trabajó en colaboración con el Espíritu Santo, que le proporcionó ese poder para poder realizar las obras que llevó a cabo. Y dice Jesús, cuando volvió del desierto, nada más volver del desierto, dice que Él enseñaba en las sinagogas, y fue la sinagoga donde se crió y donde iba habitualmente, en Nazaret, y que se levantó para hacer la lectura habitual y le dieron el rollo de Isaías, y él directamente fue a buscar un texto que en Isaías está en el capítulo 61, pero que nosotros leemos aquí en Lucas 4, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Todas estas cosas increíbles, pero todas estas cosas no las hizo Jesús por su propia capacidad, sino porque el Espíritu Santo le había ungido. Y esta palabra ungido hace referencia a una experiencia que vivían los sacerdotes y los reyes antes de empezar su ministerio o su reinado. Eran ungidos, y esa unción era un símbolo de varias cosas. En primer lugar, de reconocimiento, de autoridad delante de los demás, de que esa persona estaba designada para esa tarea en concreto. También hablaba de consagración y santidad, pero también habla de que el favor de Dios iba a estar con esa persona. Y hay muchos casos en el Antiguo Testamento de personas que son ungidas para luego poder ser sacerdotes o reyes. Yo creo que el caso más famoso debe ser probablemente cuando Samuel va a ungir a David, cuando todavía es joven, cuando todavía es un simple pastor, y Samuel va a casa de Isaí y él sabe que va a ungir a uno de sus hijos como rey. Y cuando le unge a David, es una señal delante de todos los demás de su propósito, de su llamado, de que él tiene la potestad, la autoridad para ser rey, porque Dios lo ha reconocido como tal. Y esto es lo que ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, nos lleve al desierto para ser tratados en las áreas que necesitemos, porque al volver estaremos preparados para que Él nos unja y nos capacite y nos dé la autoridad y la responsabilidad para poder ser vasos que canalicen su dunamis, su poder, ser vasos útiles, canales abiertos, disponibles, para que su dunamis, su poder, pueda manifestarse en esta tierra a través de nuestras vidas. Y vemos cómo el poder del Espíritu Santo acompañó a Jesús a lo largo de su ministerio. Me encanta el libro de Lucas porque lo dice varias veces explícitamente. En Lucas 5, versículo 17, Jesús está en una casa donde dentro de poco le van a traer a un paralítico en una camilla, van a romper el techo porque está todo lleno de gente y lo van a poner delante de él para que sane. Y empieza la escena con esta frase. Jesús estaba allí en Judea, en Galilea, y dice, y el poder del Señor, la dunamis de Dios, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. El poder del Espíritu Santo estaba allí obrando en esa escena de la mano de Jesús. Poco más adelante, capítulo 6, versículo 19, dice que multitud de enfermos se acercaban para tocar a Jesús, para acercarse a él, escuchar sus palabras, endemoniados, y todo el mundo intentaba tocarlo. Y dice el versículo 19 que toda la gente, dice que de él salía poder que sanaba a todos, de él salía dunamis que sanaba a todos. Lo mismo ocurre un poquito más adelante en el capítulo 8, versículo 46, cuando tenemos a la famosa mujer que tiene flujo de sangre y que a escondidas pasa entre medio de la gente para tocar el manto de Jesús. Cuando lo toca y es sanada, él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y dice, oye, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te está tocando. Y dice, no, alguien me ha tocado porque yo sé que de mí ha salido dunamis, de mí ha salido poder que transforma, que ha sanado a alguien, de mí ha salido ese dunamis. Y lo que me parece más curioso es que al terminar el libro de Lucas, en ese último llamado que hemos comentado antes, no os atreváis a salir de Jerusalén sin que haya venido sobre vosotros la promesa de mi Padre, usa concretamente una palabra. Él dice, hasta que hayáis sido investidos del poder de lo alto, hasta que no salgáis de Jerusalén, hasta que hayáis recibido la promesa de mi Padre, hasta que hayáis recibido la dunamis de lo alto, el poder de lo alto. Y empieza el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, solo entonces, me seréis testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y lo último de la tierra. Dice, recibiréis dunamis, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces tendréis la capacidad, la potestad, la unción para ser testigos, para hablar y ser representantes. Y Él os llenará de dunamis, de poder. La misma dunamis en la cual, el mismo poder que estaba operando en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús termina su etapa aquí en la tierra, Él la delega en sus discípulos. El mismo poder que sustentaba mi ministerio, mi predicación, mis obras, es el mismo que va a sustentar el vuestro. ¿Por qué? Porque operamos a través del mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que hemos recibido cada uno de nosotros. Y al igual que Jesús nos hizo participar de su justicia, el Espíritu Santo nos quiere hacer participar de su poder. Y que de la misma manera que a lo largo de los años hemos tenido que aprender y aceptar la gracia de Dios, que la cruz de Jesús es suficiente, que aunque todo a mi alrededor me invita a creer que no soy digno de ser hijo de Dios, yo a día de hoy puedo decir que soy santo, que soy digno, que soy hijo de Dios, que si Dios viniera a buscarme ahora mismo, yo tengo la convicción de que me llevaría con Él a su casa y habría un lugar preparado para mí en la mesa. Pero todo esto no me apoyo en la evidencia de mi vida y mi capacidad para seguir a Jesús, sino creo que la cruz de Jesús es suficiente, que me capacita para poder ser hijo de Dios. De la misma manera tengo que creer que el Espíritu Santo me quiere hacer participar de su poder y tengo que aceptarlo, no por la evidencia de mi vida, por la capacidad que yo pueda tener, sino porque Él ha dicho que quiere que sea así. Y que al igual que he aprendido a disfrutar de la gracia, aún sin merecerla, a día de hoy, aún sin ser capaz de merecerla, puedo disfrutar de ella basándome en creer que la obra de la cruz es suficiente. Puedo creer que el poder del Espíritu Santo, que la presencia, la dirección del Espíritu Santo, también son para mí, para mi vida a día de hoy, pero no basado en mis capacidades, sino en su promesa. Y quiero hacer mías las palabras de Jesús para terminar. En Lucas 10, versículo 21, cuando Jesús dice que en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y Jesús está diciendo esto justo en un momento en el que están llegando un grupo de personas a las que Él ha enviado a predicar de dos en dos, para anunciar que el reino de los cielos se está acercando, para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y están volviendo estos dando testimonio de todo lo que ha ocurrido, los milagros, las grandes experiencias. Y Jesús dice: gracias, Padre, porque has escondido esto de los sabios, de los instruidos, de los capaces. Sin embargo, son los que son como niños los que están viviendo estas cosas. Y sorpresa, no son los 12, no son los grandes apóstoles los que están viviendo esa escena. Ellos vivieron otro llamado y vivieron sus experiencias, pero en esta ocasión son 70 discípulos anónimos que nunca sabremos sus nombres, quiénes fueron. Sin embargo, podemos reconocer al mismo Espíritu operando en el ministerio que hicieron. No sabré su nombre, no sabré identificarle a él, pero sí que puedo identificar la huella que ha dejado, el Espíritu que ha estado actuando a través de esa persona. Esa sí la puedo reconocer. No necesito saber su nombre, pero sí que puedo reconocer a quién está sirviendo esta persona. Y puedo reconocer al mismo Espíritu que operó en Jesús, en este discípulo anónimo que no sabemos quién es. Y os invito a creer y a aceptar que ese mismo poder, que esa misma comunicación, dirección del Espíritu Santo, también sea para ti y también sea para mí. Que podamos creer y aceptarlo también por fe,
creer que el Espíritu Santo quiere actuar en nuestra vida como lo hizo en la vida de Jesús. Y sé que he dicho que serían 3 puntos, pero me he alargado bastante en estos 2 y no quiero liarla más, pero tranquilamente podéis preguntar. Pero sí yo os animo a abrir los oídos, a estar atentos, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que hemos recibido, es algo que ya hemos comentado. Y desde el inicio de la creación, Dios ha estado queriendo introducir su Espíritu en las personas. Ya en el mismo Adán vemos cómo lo forma del polvo de la tierra, del barro de la tierra, lo levanta y dice que sopla aliento de vida y que en ese momento el hombre se convirtió en un ser viviente. No fue un ser viviente hasta que no recibió ese aliento de vida. Y vemos esa palabra aliento, es la palabra ruaj, que es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Cuando en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra espíritu de Dios, utilizan la palabra ruaj, viento, aliento, soplo de aire. Lo mismo ocurre con la palabra griega que se utiliza para espíritu en el Nuevo Testamento. La palabra neuma se utiliza para espíritu, pero también se utiliza para soplo de aire, para viento, para aliento. Y vemos cómo a lo largo del Antiguo Testamento Dios ha ido introduciendo su aliento, su ruaj, en diferentes lugares, en el tabernáculo, en los diferentes templos. Hay una escena muy especial en un valle de huesos secos donde hay un profeta y Dios le pregunta, oye, ¿podrán revivir estos huesos secos que representan a un pueblo de los judíos sin esperanza? Y el profeta dice, Señor, solo tú lo sabes. Y él dice, conjura al ruaj, conjura al aliento de vida y volverán a ser un pueblo, un ejército que se levantará para servir a su rey. Y el profeta conjura al ruaj, al espíritu, al aliento de vida que entró en los huesos y se levantaron como un ejército preparado para servir a su rey. Y lo mismo sucedió con Jesús. Al final de su ministerio, al final del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, los reunió y les dice, de la misma manera en la que yo fui enviado, yo os envío a vosotros. Recibid al neuma de Dios, recibid al Espíritu Santo. Dice que acto seguido sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. El neuma, el aliento de vida, penetró en los discípulos y los capacitó para ser enviados y hacer lo mismo que hizo Jesús. Y luego lo vemos en Hechos 2, cuando están todos orando en casa, esperando la promesa del Padre, esperando ser investidos del poder de lo alto. Dice que de repente se empezó a escuchar un viento recio, y la palabra es neuma. Se empezó a escuchar un neuma, el sonido de un neuma, de un viento fuerte que empezó a llenar toda la casa y llenó a todos los que estaban en ella, no solamente a los 12 como al final del Evangelio de Juan, sino a todos los que estaban en esa casa. Fueron llenos del neuma, del aliento de vida de Dios, y de repente empezaron a ser la iglesia viviente. Dios dio el aliento de vida para que el hombre se convirtiera en un ser viviente en el Génesis. Pero Jesús dio el Espíritu Santo para que la iglesia se convirtiera en una iglesia viviente en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Y justo cuando reciben al Espíritu Santo, se levanta Pedro y los 12 y todos, y empieza el primer mensaje en el que se convirtieron miles de personas, porque el neuma, el Espíritu, había llegado para capacitar a la iglesia de Dios para hacer una obra imposible para los hombres. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero que creamos que ese neuma, ese espíritu, es el que tú has recibido, es en el que tú y yo estamos creyendo en esta mañana. Y quiero que le demos vía libre para actuar en nuestros corazones, que le demos libertad para dirigirnos a donde sea, incluso al desierto, donde va a trabajar en nuestros corazones con un buen plan, va a trabajar en nuestros corazones para prepararlo, para poder ungirlo, para poderle dar autoridad y potestad, para poder manifestar el poder
de su presencia en nuestro ministerio, la dunamis de Dios, a través de la compañía del Espíritu Santo, y es lo que Él nos ha dado. Así que no pongamos barreras, hermanos. Dejemos que Dios sea Dios y aceptemos lo que Él nos quiere dar como niños, celebrando como Jesús dijo: gracias porque se lo has dado a los que son como niños, porque esa fue tu voluntad. Y disfrutamos hoy de la compañía del Espíritu Santo como niños. Y te hago esta invitación a que creas, a que siembres la semilla, a que conserves tu identidad como hijo de Dios, y que lo que parece imposible pueda ser posible, pero no por nuestras capacidades, sino porque el Espíritu Santo nos está acompañando. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Inundas nostres cors amb el teu esperit. Inundas nostres cors amb el teu amor. Inunda els nostres cors amb el teu esperit. Inunda els nostres cors amb el teu amor. Potser això és només per bojos, però jo vull seguir endavant. No importa el que diguin els altres, jo ho crec, tu per mi ets real. Nadarem a contracorrent, el nostre destí avui és tu. Ja anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús. I nadarem a contracorrent, el nostre destí avui ets tu. Ja anirem per tot arreu proclamant el nom de Jesús, proclamant, proclamant el nom de Jesús, proclamant el nom de Jesús. Hasta aquí el culto de hoy, esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos esta tarde a las 6 y pues ahora vamos a orar. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por el culto que hemos podido pasar juntos. Te damos gracias porque hemos podido aprender mucho y hemos podido estar en comunión, aunque sea vía YouTube. Y te damos muchas gracias porque podemos seguir aprendiendo de todos durante la semana y hoy, Señor. En tu nombre, amén.